Bienvenidos sean todos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo cambiar el fondo a una imagen muy rápidamente en Adobe Photoshop 2020. Antes de empezar con el tutorial los invito a suscribirse y al finalizar le den un buen like al vídeo. El paso 1 va a ser eliminar el fondo de esta fotografía, que va a ser todo esto de aquí. Para empezar tenemos que bloquear nuestra capa. Para eso vamos a darle clic sobre el candado. Una vez desbloqueada nos vamos a nuestra barra de menú, ventana, propiedades, vamos y en acciones rápidas damos clic en el botón eliminar fondo. Dejemos que trabaje y ahí lo tienen. Como pueden ver, elimina el fondo instantáneamente, aunque algunas veces, como en esta ocasión, eliminó esta parte del vestido de la modelo. Ya podemos ocultar. El paso 2 va a ser suavizar el contorno de la modelo, donde miremos que el recorte automático no fue tan suave. Para eso damos doble clic en máscara de capa. Esta es la máscara de capa. Doble clic. Se nos abrirán las propiedades y en perfeccionar, que está aquí, vamos a dar clic en el botón seleccionar y aplicar máscara. Ampliamos la imagen para verificar que tan fino fue el recorte durante la eliminación automática del fondo. Y como pueden ver, en general hizo un excelente trabajo. Se ve bastante perfecto el recorte. Solo esta parte fue que tuvo algún problema. Damos clic en herramienta que perfecciona contorno. En esta parte podemos disminuir su tamaño y pasarlo un poco donde miremos que tuvo problemas. Una vez realizado esto, nos vamos al menú de la derecha, buscamos en ajustes de salida la opción que dice enviar a, lo dejamos tal y como está. Damos clic en el botón y ocultamos. Podemos volver de nuevo como estaba a su tamaño original. Ahora el último paso será colocar la nueva imagen de fondo. Para eso nos vamos a archivo, colocar, algunas veces aquí va a decir colocar capa. Elegimos la nueva imagen de fondo, que simplemente solo es de arrastrar el ancho a la altura que queremos. Damos clic en el botón para confirmar. Seleccionado nuestra capa de fondo, simplemente la movemos hacia abajo. Ahora doy clic sobre esta capa y utilizo la herramienta selección. Ya está seleccionada para mover a un lugar más adecuado dentro de nuestro fondo la modelo. Si pueden notar, el suavizado lo que hizo es resaltar lo que había borrado al principio. En este caso tenemos dos opciones: o podemos ocultar ese pequeño error colocando la modelo un poco más a la izquierda y ocultando esa parte, o simplemente utilizando la herramienta borrador eliminamos esa parte. Tratamos de disimular, creo que ahí quedó bien. Y con esto ya habríamos terminado. Y el bonus podría ser, ya este paso es opcional, vamos a agregar capas de ajuste. Para eso nos vamos a la barra de menú, capas, nueva capa de ajustes, filtro de fotografía, damos OK, ocultamos esta parte y damos doble clic en capa de ajustes. Tiene que ser después del nombre, porque si le dan doble clic aquí, lo que va a pensar es que queremos cambiar el nombre, pero no, tiene que ser al lado derecho del nombre. Doble clic y aquí nos vamos hasta la parte inferior donde dice fusionar CS Crease. Utilizaremos capa subadyacente y vamos a modificar. Vamos a mantener presionado en el teclado Option en Mac o Alt en Windows y damos clic parte izquierda de este pequeño regulador y lo movemos hacia la izquierda. Esto lo que hace es regular los blancos y lo llevamos hasta 0. Soltamos. Esto, como dije antes, es opcional. Lo único que hace es resaltar el fondo con respecto a la imagen de la modelo para que exista un poco de armonía de colores. Damos OK.
Aquí tengo otras imágenes. Damos doble clic sobre el candado para desbloquear. Ventana, propiedades, bajamos y acciones rápidas removemos el fondo. Como pueden ver, esta herramienta de este Adobe Shop 2020 no siempre es muy preciso. En este caso con este árbol no funcionó. Probemos otro ejemplo con este modelo. Clic en el candado para desbloquear la imagen. Ventana, propiedades, acciones rápidas. Damos clic en el botón de eliminar fondo. Y como pueden ver, en este caso todo el contorno casi es perfecto. Lo único que le borró aquí fue el tacón del zapato. Voy a dar control Z para que miren la diferencia y ahí está. Entonces, ¿qué otra técnica podemos utilizar para remover el fondo de una imagen? Hasta donde yo sé, existen 3 formas. La primera la presento en este video que tengo en mi canal. Voy a dejar el link en la descripción abajo. La segunda es esta que acabamos de ver con ayuda del botón eliminar fondo. Clic, propiedades, acciones rápidas y eliminar fondo. Y ya vemos que hace estos pequeños detalles. Volvamos y la última es la que veremos a continuación. Tenemos nuestra imagen desbloqueada. Clic sobre el candado. Ahora nos vamos a la herramienta selección rápido, que es esta herramienta selección rápido. Con esta técnica nuestra única tarea es mostrándole a la herramienta los bordes de la imagen. Damos clic y vamos mostrándole el contorno de la imagen. Podemos soltar el clic y no hay problema, y podemos continuar. Como pueden ver, es súper fácil. Suelto y vuelvo a comenzar. Solo le voy mostrando por dónde está el contorno. Suelto y vuelvo a comenzar. No hay ningún cuidado en soltar el mouse, el clic del mouse. Volvemos con la última parte de su falda. Ya casi terminamos. Solo le vamos diciendo baje, baje, que continúa. Como pueden ver, es una técnica bastante curiosa, ¿no? Continuamos diciéndole dónde está el contorno y finalizamos. Una vez seleccionada, vamos a crear la máscara de capa. Damos clic en este botón y con esto que acabamos de hacer, lo que logramos es que la máscara oculte todo excepto lo que hemos seleccionado, que es a la modelo. Y por último solo toca agregar el nuevo fondo. Archivo, colocar capa, seleccionamos nuestro fondo, extendemos hacia arriba, hacia abajo, damos clic en el botón aceptar, movemos nuestro fondo hacia abajo y ahí lo tienen. Seleccionamos la modelo, la capa de la modelo, herramienta selección, y aquí solamente tenemos que moverla a donde nosotros la necesitemos. Y listo, ¿qué más? Esta podríamos decir que es la técnica a la segura. Sin más por mi parte, no me queda más que agradecerles por ver el video, esperando que si les gustó se suscriban y nos vemos.